El milagro transformador de Job, lo que Dios reveló en el remolino del pacto sagrado en la tierra de Uz, en el tercer año de Joacim, existía un hombre llamado Job, recto y temeroso de Dios, cuya vida era un reflejo de paz y bendición. Con una familia de 10 hijos y vastas riquezas en ganado y tierras, su corazón se llenaba de gratitud a cada instante. Sin embargo, un día, un viento violento azotó su hogar y todo cambió. Su familia fue tragada por la tragedia, y sus posesiones fueron consumidas en una tormenta de calamidades. Job se encontraba en el silencio desgarrador del luto, un clamor de angustia brotaba de su pecho, mientras la tierra de Uz era sumida en tristeza. Su desesperación llegó a oídos de sus amigos de la juventud, Elifaz, Bildad y Zofar, quienes, preocupados por el estado de Job, se apresuraron a su encuentro. Al verlo en esos niveles de sufrimiento, la compasión invadió sus corazones. Sin embargo, su deseo de consuelo pronto se transformó en cuestionamiento sobre la justicia divina. ¿Qué has hecho para merecer tal suceso?, le argumentaron, convencidos de que el juicio de Dios se había manifestado en él. Job se debatía entre las sombras de la desesperación y la luz de su fe, su alma clamorosa cuestionaba, ¿por qué el justo sufre? Las noches de lamento se sucedieron, y Job se encontraba postrado, con la piel cubierta de llagas. Durante esos momentos, su espíritu se alzaba hacia el cielo, deseando fervorosamente un encuentro con el Altísimo. Si tan solo me escuchara Dios, exclamaba con angustia. ¿Dónde está el Creador de toda la tierra? ¿Por qué el ojo del malvado no es cerrado? La incomprensión se aferraba a su corazón, y la oscuridad envolvía esos días solitarios, donde cada hora se sentía como una eternidad, y en medio de su abismo, cuando el peso de su sufrimiento parecía insoportable, un torbellino se desató en el cielo, y una voz resonó con poder: Job, ¿dónde estabas tú cuando fundaba la tierra? Dímelo, si tienes entendimiento. Las palabras, como un rayo de luz, se abrieron ante Job, revelando la grandeza de la creación. Dios no vino para ofrecer consuelo superficial, sino para mostrarle su soberanía, la magnitud de su plan divino. En ese momento, Job entendió que sus preguntas y dudas eran pequeñas comparadas con la inmensidad de Dios. Con cada palabra proveniente de la boca del Señor, Job fue llenándose de una nueva perspectiva. La angustia que había marcado sus días se transformó en adoración. He hablado lo que no entendía, confesó. Al comprender la majestad divina y su propia limitación, halló la paz que había estado anhelando. Su sufrimiento, aunque no dilucidado plenamente, se convertía en un medio de transformación en su vida. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La historia de Job no termina aquí. Dios en su bondad promete restaurarle el doble de lo que había perdido. Mientras Job se enfrenta a la revelación del propósito divino, se centra en su nueva comprensión y la expectativa de lo que vendrá. La sombra de la incertidumbre aún pesa, pero su fe se ha renovado, creando un anhelo profundo por descubrir el plan de Dios. Así, se encuentra en el umbral de una nueva vida, listo para abrazar lo que el Altísimo tiene para él. Job permanecía en la tierra de Uz, con su corazón aún latiendo por el dolor de la pérdida, pero la voz de Dios seguía resonando en su mente, transformando su angustia en un profundo anhelo. Su espíritu, una vez sumido en la tristeza, ahora buscaba el entendimiento divino y la verdad que habita en lo eterno. Las palabras de Dios habían encendido en él una chispa de esperanza y café. Necesitaba saber cómo se desenlazaba el propósito divino en su vida. Las noches ya no eran solamente lamentos. Job miraba las estrellas,
esas luces que decoraban el vasto cielo. Allí estaba la mano del Creador, el que había dicho, haya luz, e hizo el mundo. Con la misma fe que había compartido con sus hijos antes de la calamidad, ahora se dirigía a Jehová, muéstrame, Señor, el camino de tu justicia. ¿Cuál es el propósito de mis sufrimientos en tu plan eterno? En ese tiempo de prueba, los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, continuaban su asedio verbal, asegurando que su sufrimiento reflejaba una falta de integridad ante Dios. Job sabía que su vida había estado marcada por la rectitud y su corazón se oponía a sus acusaciones. ¿Acaso no soy yo un hombre justo ante tus ojos, Señor? Cuida mi causa. Declárame inocente, libera mi corazón atormentado de este dolor que me consume. Fue entonces que una sombra se apoderó de su hogar, y de nuevo se desató un viento fuerte, un recordatorio de la voz poderosa que había hablado. Job cerró los ojos, sintiendo el peso de la gloria de Dios sobre su ser. El Altísimo se manifestaría una vez más, y así lo hizo. En medio del oscuro silencio, la voz de Dios emergió, poderosa y reconfortante, Job, te he oído. He estado contigo en cada paso de este camino. Mis caminos son más altos que tus caminos, y mis pensamientos que tus pensamientos. Cada palabra vibraba en su corazón, como un eco de gracia y restauración. Dios habló del ciclo de la vida, de las sombras y de la luz, de lo que parece caos, pero es obra de su soberanía. Job, he creado cada montaña y cada río, cada estrella que brilla sobre la tierra. El ciclo de dolor tiene su propósito, y así como la noche se convierte en día, también vengo a traer restauración. ¿Servirás a los que vienen después de ti y serás mi testigo en generaciones venideras? Job, en ese momento, comprendió que su sufrimiento no solo lo había moldeado a él, sino que sería un testimonio para otros. Se le prometió que al final de su prueba sería restaurado, tendría el doble de lo que había perdido. Todo su dolor se convertiría en paz, y en el tiempo debido, sería un instrumento para fortalecer la fe de aquellos que enfrentarían pruebas similares. Así, Job se levantó de su lugar de lamento. Su espíritu ardía con la certeza de que el fin no sería la calamidad, sino la gloria. Mientras su pecho se llenaba de euforia, un nuevo propósito lo impulsaba, una misión que se extendía más allá de su propia vida. Sin embargo, en el horizonte del futuro, una sombra incómoda aguardaba en el corazón de Job. Las respuestas no eran fáciles y el camino hacia la restauración era incierto. Señor, si me restauras, ¿cómo será este nuevo camino?, preguntó con inquietud. El cielo permanecía sereno, y el eco de su pregunta resonaba, como un susurro divino, retumbando en su alma. Todo tiene su tiempo, y la sabiduría de Dios es insondable. Mientras Job se preparaba para recibir la nueva vida que Dios le prometía, sus pensamientos cerraban hacia el misterio de lo que vendría. El ciclo de la vida, una danza eterna de luz y sombra, había comenzado a revelarse en la obra de Dios, y aunque lo desconocido acechaba, la convicción de su fe se tornaba más fuerte. Así, el relato de Job comienza a tomar forma, en donde cada día está tejido con la hermosa promesa de un propósito divino que aún estaba por cumplirse. Mientras Job contemplaba las promesas que resonaban en su interior, su tiempo de prueba aún no había concluido. Un día, mientras sus amigos discutían acaloradamente la causa de su sufrimiento, una figura se acercó desde el horizonte. Era Eliú, un joven que había estado en silencio, observando la confrontación entre Job y sus amigos. Eliú se detuvo ante ellos, su mirada llena de una mezcla de compasión y determinación. Escuchadme, amigos, e inclinen sus oídos a mi palabra. El Altísimo no desampara a los justos, pero a veces el dolor es un maestro, quien nos enseña en medio de las tormentas. Con su voz firme, Eliú se dirigió a Job. ¿Acaso no sientes que el Señor está tratando contigo? Él tiene un propósito en tu dolor, algo que no has llegado a comprender. Job, abrumado por el peso de las palabras de Eliú, sintió que una nueva luz comenzaba a filtrarse entre las sombras. Háblame, joven.
Si hay alguna verdad en lo que dices, muéstrame el camino. Job, a veces Dios habla en susurros, pero con frecuencia lo hace a través del remolino, respondió Eliú. Nunca olvidemos que su sabiduría es infinita. Él conoce nuestro sendero, y en este fuego de la prueba, la pureza de tu fe se refina como el oro en el crisol. Mientras Eliú hablaba, el viento comenzó a soplar con fuerza, como si la misma creación respondiera al clamor de la verdad. Job sintió que precisa comunicación del Espíritu se estaba acercando, desdibujando la línea entre lo visible y lo eterno. Antes de que mis labios hablen, dijo Job, mi corazón clama. ¿Qué es lo que realmente estás diciendo? ¿Hay un propósito en este sufrimiento que rabia a mi alrededor? Efectivamente, Job, dijo Eliú, porque nuestro Dios es un Dios de covenanto, y en toda calamidad hay una invitación a conocerle más profundamente. Su justicia y su misericordia son como dos ríos que fluyen en la misma dirección. Cada lágrima que has derramado, cada súplica que has elevado, son piezas del gran rompecabezas de su voluntad. Job sintió que su corazón era levantado, mientras la angustia comenzaba a aflojar su agarre. Pero, Eliú, aunque me hable, a veces la aflicción me ciega a su gloria. ¿Cómo puede uno ver la luz en medio de la oscuridad? El joven respondió con un brillo en los ojos. Alza tus ojos, Job, mira hacia lo alto. ¿Acaso no ves que tus sufrimientos son un eco de la misma historia de redención que Dios ha tejido a través de los siglos? A través de tu prueba, otros encontrarán esperanza. Hay vida y propósito en el dolor, y el milagro que vendrá en tu vida puede ser el faro para aquellos que se encuentran en tormentas similares. Mientras Eliú proseguía, el viento se tornó en un huracán, y la voz de Dios parecía resonar a través de la tempestad. Job, he estado presente en cada agitación de tu vida. ¿No sabes que tus luchas son un camino hacia la grandeza? No ignores el llamamiento que has recibido. Dentro de ti tengo un propósito que se desplegará como las alas de un águila. Job, sintiendo la resonancia de cada palabra divina, comenzó a discernir el hilo sutil que entrelazaba su sufrimiento con el inmenso plan soberano de Dios. El eco de la promesa divina retumbaba en su alma, hay más en juego, Job, que lo que tus ojos pueden ver. Mi propósito se lleva a cabo más allá de los límites del tiempo y la experiencia humana. ¿Podrás sostenerte firme a medida que revelo el misterio de mi diseño? Y así, en medio del alboroto, Job se encontró en la encrucijada de su fe. Con cada latido, su corazón se llenaba de historia, de destino y de esperanza. Sin embargo, una duda persistía, ¿se revelará la plenitud de tu gloria en mí, Señor, al final de este viaje? La tormenta a su alrededor aumentaba, y en su interior, Job podía sentir un gran cambio acercándose. Pronto, la pluma de Dios comenzaría a escribir la continuación de su historia, revelando que el cuadro de su soberanía abarcaba cada vida, cada momento, y todos estaban tejidos en la tela eterna de su amor y propósito. La pregunta aún flotaba en el aire, cuando el viento se calle, ¿qué transformará tu voluntad y tu corazón? Eliú miraba con firmeza a Job, mientras el viento arremetía y el cielo se oscurecía aún más. Job, escucha bien, el Altísimo no es solo un testigo de tu sufrimiento, sino que lo ha diseñado. Mira a tu alrededor, las tempestades traen consigo semillas de esperanza que florecerán en tiempo debido. Su propósito es a menudo inaudible, pero en el silencio de tu dolor, su verdad resuena. Las palabras de Eliú parecían estar en sintonía con los truenos que retumbaban en la distancia. Job, angustiado y confundido, comenzó a entrever algo nuevo en medio de su desolación. ¿Puede haber consuelo en este sufrimiento? ¿Es posible que incluso mis tribulaciones tengan un significado que trasciende mi entendimiento? Esa es la esencia del pacto que Dios ha hecho con su pueblo, contestó Eliú, su voz resonante atravesando el viento. Aunque a veces la senda se torne oscura, recuerda que hay luz en la revelación divina. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, Juan 16:33.
Tu historia no acaba aquí, Job, hay un capítulo más que se está escribiendo en los cielos. Con un suspiro profundo, Job comenzó a inclinarse hacia la verdad que Eliú proclamaba. Joven, mi corazón ha sido quebrantado, no solo por la pérdida, sino por la sensación de abandono. La Santa Escritura dice, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón, y salva a los de espíritu contrito, Salmo 34 horas y 18 minutos. Pero, ¿dónde está el alivio que prometes? Eliú levantó su mano, como si ordenara que el viento se aquietara. A veces, el alivio llega en formas inesperadas. El sufrimiento puede ser un precursor del milagro, la sombra que prepara el camino para la luz. El agua que fuiste al desierto se transforma en ríos de gozo. Mientras Job reflexionaba sobre estas profundas sentencias, un silencio profundo se instaló. Era como si el universo contuviera la respiración, esperando que él respondiera al llamado de Dios. En su interior, el dolor comenzaba a hacer espacio para un nuevo entendimiento. En este momento de clarificación, dijo Job con una voz emergente, te digo que estoy dispuesto a escuchar. Muéstrame, Señor, la obra que estás haciendo en mí. Permíteme comprender la naturaleza de las pruebas que permites en mi vida. En ese instante, como si las palabras de Job fueran la señal que el cielo estaba esperando, una luz brillante comenzó a brillar en el horizonte. La tempestad que había llenado el aire comenzó a disiparse lentamente, y la voz del Señor resonó con claridad. Job, has clamado a mí, y no te he desechado. No solo eres un observador en esta narrativa, eres parte de mi historia redentora. Tu sufrimiento se convertirá en testimonio, y donde hay calamidad, yo estableceré fortaleza. Con cada frase, Job sentía que la carga que había llevado comenzaba a desvanecerse. Una paz, que sobrepasa toda comprensión, le envolvió. Eliú contempló a su amigo, el rostro de Job resplandecía con una luz renovada, y sabía que la revelación divina estaba cerca. Job, el acontecimiento que has estado esperando no está lejos, Eliú exhortó. Ese milagro no es solo para ti, sino que resplandecerá como faro para muchos que aún no conocen al Señor. Por eso, espera la manifestación de su gloria. Mientras el aire se enfriaba y el cielo se despejaba, el murmullo de una promesa antigua se acercaba. El eco de la esperanza flotaba en el viento, mi pacto será cumplido, y así como el alba se levanta tras la oscura noche, la venida de tu redención creará un camino que llevará a otros a mí. En ese momento de revelación, Job se sintió dentro de un misterio profundo y poderoso, una revelación de mercies que transformarían no solo su vida, sino el destino de muchos. La voz resonante del Altísimo sembraba una verdad conmovedora, hay más en juego de lo que imaginamos, y el verdadero acontecimiento prodigioso no era solo su restauración, sino el impacto eterno de su historia en la vida de otros. Con un latido de fervor nuevo, Job se preparó para el encuentro asombroso que estaba destinado a llevar su vida a nuevas alturas, pues el tiempo de su prueba estaba por concluir, y nuevas revelaciones estaban a punto de florecer. ¿Cómo usaría Dios el sufrimiento de Job para cumplir su propósito soberano y revelar su gloria? Mientras la luz del horizonte se intensificaba, Job comenzó a percibir un movimiento en su interior, un llamado que resonaba como el eco de las promesas divinas. Con su corazón agitado pero ansioso, levantó su mirada hacia Eliú, quien permanecía firme como un centinela. Habían compartido largas horas de diálogo, y cada palabra del joven reverberaba con la claridad de un cristal, trayendo fe renovada a su espíritu quebrantado. Eliú, dijo Job, sus ojos llenos de determinación, si mi sufrimiento es parte de un plan mayor, entonces deseo ser parte de ese testimonio que se levanta. No quiero que mis desgracias sean en vano. Si las tribulaciones que he soportado han de servir como una luz, entonces en ti confío para que en medio de esta oscuridad brille su gloria. La respuesta del anciano fue un regreso a la historia en la que ambos vivían, recordando las experiencias de los patriarcas y profetas que también habían sufrido, como Abraham, quien,
Ante la promesa divina de ser padre de naciones, tuvo que cargar un sufrimiento que parecía interminable. ¿Acaso no consideró imposible el cumplimiento de la promesa? Sin embargo, ¿su fe no fue puesta en ridículo? El Señor cumplió, Job, y su historia es nuestra historia. El dolor puede preceder a la proclamación. Job sintió que la esperanza comenzaba a afianzarse en su alma. Sus palabras hacían eco en los relatos sagrados. La tormenta ya no era un lugar de soledad y desesperación, se convertía en el taller donde la obra del Altísimo se forjaba, como el oro refinado en el fuego. Sin embargo, la serenidad que comenzaba a apoderarse de su corazón se vio interrumpida por un nuevo sonido. Un trueno distante resonó a través de las colinas y, con él, una sombra se alzó en el cielo. Job y Eliú miraron hacia arriba, sus rostros marcados por una mezcla de temor y reverencia, cuando vieron que un ángel, con alas grandes, descendía sobre ellos. Su ser era brillante, miríadas de luz danzaban alrededor, la voz del ángel, potente y suave, llenó el aire. Job, hijo de Uz, el Altísimo ha escuchado tu clamor. Ha llegado el tiempo de la revelación. Él ha determinado sacudir los cimientos de tu vida para que otros vean su gloria a través de ti. Job, aterrado y asombrado, no podía contener las lágrimas. ¿Qué es este nuevo acontecimiento, oh mensajero de Dios? La angustia ha sido mi compañera, pero ahora veo el propósito en el horizonte. Has sido elegido para mostrar el poder transformador que opera en aquellos que son fieles, aun en la aflicción, respondió el ángel. Tu restauración será como un faro en la oscuridad, un llamado a aquellos que se sienten despojados de esperanza. Prepara tu corazón, pues no solo serás restaurado, sino que llevarás un mensaje que trascenderá generaciones. Con cada palabra, el aire se tornaba fieramente lleno de promesas. Job sintió que su desesperación comenzaba a desvanecerse, reemplazada por un renovado sentido de misión. ¿Qué debo hacer, Señor? Estoy dispuesto a ser parte de tu obra. El ángel extendió su mano de luz hacia Job, envolviéndolo en un abrazo espiritual que parecía elevarlo. Confía y espera en la manifestación de su gloria. Recuerda que la prueba es una fase, pero el testimonio es eterno. En ese momento, una paz sobrehumana invadió a Job, permitiéndole percibir que su dolor no era un final, sino un principio. Al contemplar esto, Eliú susurró, Job, el milagro que se aproxima no afectará solo tu vida, sino la de muchos. El Hijo de Dios traerá la redención, y tu experiencia será un puente a su gracia. Mientras el sol comenzaba a asomarse por detrás de las nubes dispersas, un susurro profundo resonó en el corazón de Job. Las palabras del mensajero no eran solo promesas, eran un pacto vivo. ¿Qué plan tiene Dios, entonces, para esta historia? Tu sufrimiento es solo el preámbulo de un relato que revelará así como el amanecer revela el nuevo día. La luz que se desbordaba del horizonte comenzaba a envolver a Job y Eliú, mientras el viento susurraba secretos antiguos. El propósito soberano de Dios estaba por abrirse ante ellos y, aunque el camino aún era incierto, ambos sabían que la gloria del Altísimo estaba a punto de manifestarse de maneras indescriptibles. Con el corazón en llamas de expectativa, Job se preparaba para el evento que transformaría no solo su vida, sino el destino de innumerables almas. Y sucedió que mientras la luz del alba se fundía en un esplendor indescriptible, Job sintió que en su interior se susurraban palabras de esperanza y poder. La presencia del ángel aún lo rodeaba, como un manto de luz que disipaba las tinieblas acumuladas en su alma. Eliú, a su lado, contemplaba el cielo, como si esperara que las puertas celestiales se abrieran aún más. Job, dijo Eliú con voz llena de asombro, no temas, pues la obra que se avecina no es solo de consuelo, sino de una transformación que resonará a través de generaciones. La fidelidad de Dios es una realidad tangible, y hoy se revela a ti. El ángel, con una mirada que parecía atravesar el tiempo, continuó, el Señor te ha elegido no solo para llevar el peso del sufrimiento, sino para ser un mensaje vivo de su gloria.
Al igual que Moisés fue llamado desde la zarza ardiente para liberar a su pueblo, así tú serás el portavoz de un testimonio que traerá liberación a muchos. Como si retumbara un trueno, las palabras del ángel llenaron el aire. Job, sintiendo el peso de la responsabilidad, levantó su voz: ¿qué ha de ser el siguiente paso? Ayúdame a entender cómo mi dolor puede ser transformado en luz. El ángel asintió, comprendiendo la profundidad del clamor de su corazón: tu sufrimiento es la fragua en donde el oro de tu fe será refinado. De aquí en adelante, serás llamado no solo Job, el que ha sufrido, sino Job, el restaurado. Las aflicciones que has soportado serán la antesala de un milagro que hablará del amor y la justicia de Dios. De pronto, una tormenta de emociones afectó a Job, una mezcla de miedo y asombro. Era como si cada golpe del viento ahora estuviera enviando un eco profético en su ser. El dolor me ha moldeado, reflexionó, pero este nuevo propósito, ¿me hará más fuerte, o es una carga que ahora debo llevar? El ángel respondió con calor y autoridad: todo lo que el Señor permite tiene un propósito divino, un eco de su voluntad. Recuerda las palabras de Salmo 30, 5, el llanto puede durar toda la noche, pero la alegría viene por la mañana. Tu mañana está al llegar, Job. La redención no solo tocará tu vida, sino que será un faro para muchos que hoy permanecen en la oscuridad. A medida que absorbía las revelaciones del ángel, un sentido de paz inundó a Job. Él veía con claridad que, aunque el camino estaba lleno de incertidumbre, su sufrimiento había sido parte de un diseño divino mucho mayor. Sus pensamientos giraron hacia su familia, sus amigos, y todos aquellos que habían presenciado su caída. Si mi historia puede guiar a otros hacia la esperanza, que así sea, murmuró. El ángel levantó su voz, resonando con la autoridad del cielo: así como el oro refina el fuego, así tú serás refinado. Pero no olvides, Job, que el milagro no será solo tu sanación, habrá una restauración que impactará a la humanidad entera. Por medio de tu experiencia, se dará un anuncio del reino de Dios, donde el último es el primero y los quebrantados son levantados. En ese momento, la luz del sol refulgió con un brillo sobrenatural. La presencia del ángel se volvió más intensa, y Job sintió como si se desprendiera de él el pesado manto del sufrimiento. Ya no era solo un hombre de lamento, se estaba convirtiendo en un hombre de promesa. Job, dijo Eliú, has escuchado la voz de Dios. Deja que su propósito inunde cada rincón de tu ser. Las palabras del ángel son el eco de la esperanza que el mundo necesita escuchar. El Hijo de Dios vendrá a cumplir todas las promesas, y tú, como testigo, llevarás el relato de su gloria. Así, mientras el viento aclamaba su nueva identidad, Job se sintió renovado, deseoso de enfrentar los días venideros. Con cada latido de su corazón, sentía que algo grandioso estaba por suceder, un giro en el relato de su vida que resonaría a través de las naciones, pero, en las profundidades de su alma, se manifestaba una pregunta: ¿quién realmente soy en esta revelación divina? ¿Cuál es el alcance del compromiso que ahora me espera? La expectativa palpitaba vibrante en el aire mientras la historia de Job comenzaba a entrelazarse con un propósito redentor aún más grande. ¿Qué misterios aguardaban su futuro mientras el Altísimo se movía en silencio, preparando el escenario para la manifestación de su gloria? Y sucedió que, mientras Job contemplaba las palabras del ángel, un viento fresco comenzó a soplar, trayendo consigo rumores de un nuevo amanecer. La atmósfera se cargó de una energía palpable, como si los mismos cimientos del cielo se prepararan para la obra que Dios iba a realizar a través de él. Eliú, sintiendo el levantamiento de la fe en su amigo, dijo: Job, se acercan días de grandeza. Prepárate, pues el Señor comenzará a mover las piezas del tablero de su gran plan. Pero, Eliú, respondió Job, ¿cómo debo andar? ¿Qué pruebas debo aceptar en este camino hacia la redención? Su voz revelaba una mezcla de incertidumbre y anhelo, como un hijo que busca la guía de su padre en un momento crucial. El ángel, aún presente, dijo con firmeza:
los días oscuros han sido parte de la formación de tu fe. No temerás el camino que te aguarda, porque el Señor es tu luz y tu salvación. Con cada paso que des, la verdad de su palabra te guiará. Recuerda las palabras del profeta Isaías: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Isaías 43, 2. A medida que se pronunciaban estas promesas, una gran paz descendió sobre Job. Sabía que, aunque el sendero sería arduo, no caminaría solo. Fue entonces cuando una visión se presentó ante su mente, una multitud clamando, afligidos que buscaban consuelo, y como si fueran ecos de su sufrimiento, sus rostros se tornaron familiares. Job comprendió que su dolor no solo era para su sanación personal, sino que sería un faro de esperanza para aquellos que habían perdido la fe y la vista. ¿Quién soy yo para ser un portador de tales cargas y bendiciones?, murmuró Job, la lucha interna atravesando su ser. Eres Job, el restaurador, contestó el ángel con voz de autoridad. Tus heridas serán el testimonio que romperá las cadenas del desánimo. La relación entre el sufrimiento y la gloria es un secreto que pocos entienden, pero tú serás un viviente ejemplo de ello. En ese instante, el cielo pareció abrirse, y Job vio visiblemente un paisaje glorioso, donde el dolor se transformaba en alegría. Su corazón palpitaba con la revelación del propósito divino. La tentación de dudar se disipó, y una nueva resolución comenzó a emerger en su interior. Si el Señor ha prometido restauración, entonces seré un testimonio de su poder, exclamó. De repente, las nubes se oscurecieron brevemente, y un viento fuerte surgió, como si el mismo cielo respondiera a su compromiso. Eliú, observando el fenómeno, se inclinó con reverencia, sintiendo el peso de la presencia de Dios en ese lugar. Un silencio sagrado se estableció, y el ángel continuó: Job, edifica tu vida sobre la verdad que está por revelarse. Las promesas de tu Señor son firmes. Escucharás susurros de aliento a lo largo del camino, y esa voz será la que guiará a otros hacia la esperanza. Un eco de revelación se extendió entre ellos. La transformación no sería solo a nivel personal, cada herida, cada lágrima, se uniría en un canto de alabanza que resonaría por generaciones. Job, entonces, con su corazón lleno de un fuego nuevo, declaró: que así sea, Señor. Utiliza mi historia para glorificar tu nombre. Permíteme ser un instrumento en tus manos. Mientras estos votos eran pronunciados, un nuevo brillo surgiendo en el horizonte iluminó el cielo, y un sentido de inminente transformación envolvió a todos. La tierra tembló levemente, como si la creación misma estuviera al tanto de lo que estaba por venir. Pero, en medio de esa luz ferviente, una sombra de misterio flotaba en el aire. Job, el ángel lanzó con solemnidad: no te aflijas, porque lo que estás a punto de experimentar será solo el comienzo. Un tiempo de prueba vendrá, y todo lo que has aprendido y serás está intrínsecamente ligado a la revelación de un propósito más grande. Los cielos se abren, y el reino de Dios comienza a moverse a través de aquellos que se atreven a creer. Así, la historia de Job, marcada por el sufrimiento y la fidelidad, empezaba a entrelazarse con él. Plan divino que cambiaría el curso de la humanidad. La atmósfera quedaba impregnada con la expectativa. Job se sintió impulsado hacia la verdad que le prometía Dios. Sin embargo, en su mente y corazón, una inquietud surgía: ¿qué pruebas deben cumplirse antes de que se manifieste esto, y dónde llevarán mis pasos, cuando el universo entero aguarda la luz del propósito divino? Mientras el cielo brillaba con la luz de un nuevo amanecer, Job sintió una creciente inquietud en su corazón. La declaración del ángel reverberaba en su mente como un eco distante: un tiempo de prueba vendrá. Un estremecimiento recorrió su ser, y una feroz determinación nació en su interior. Sabía que la glorificación de Dios no podría suceder sin la prueba de su fe. Eliú, percibiendo la lucha interna de Job, se acercó y le habló con dulzura: Job, la senda de la restauración será desnudarte de todo lo que creías conocer,
para que la sabiduría de Dios te vista con su entendimiento. Porque está escrito, el temor del Señor es el principio de la sabiduría, Proverbios 1:7. Job asintió, recordando las palabras de sus amigos, y sintiendo en su espíritu la lucha entre el dolor del pasado y la esperanza del futuro. Ante su mirada se desplegó nuevamente la multitud que había vislumbrado, y comprendió que su sufrimiento se alzaría como un testimonio que atravesaría el tiempo, trayendo salvación y vida a tantos. De repente, una tempestad se desató en los cielos. Los vientos aullaban alrededor de ellos, como si las mismas fuerzas de la naturaleza se prepararan para un encuentro esencial. Temed no, Job, clamó el ángel, porque en medio de la tormenta, el Señor traerá claridad. Los ecos de truenos resonaron, y una voz poderosa se hizo oír, Job, ora y clama. Alza tu voz entre las nubes y llama a la luz de mi gloria. La voz resonante proclamó la necesidad de la intercesión. Job, con súplica desesperada, levantó sus manos al cielo, Señor, en mi sombra clamo hacia ti. ¿Qué esperas de mí en este tiempo de prueba? Su clamor fue genuino y tembloroso, una mezcla de sumisión y anhelo. Fue entonces que el ángel se acercó, y en su rostro brilló la luz de su presencia. Job, el sufrimiento es parte de la obra de Dios en el alma. Así como el oro es refinado por el fuego, tus tribulaciones te transformarán en un hombre de mayor fuerza y fe. Ya no volverás a ser el mismo. Tu historia será un canto de redención en la voz de la humanidad. A medida que Job escuchaba estas palabras, el torrente de emociones se desbordó en su pecho. Sabía que lo que estaba por venir no era solo su historia, sino la historia de la salvación misma. Las manos de Dios estaban extendidas hacia él, y la oportunidad de ser un portador de luz y esperanzas lo acechaba. Hazme puro, Señor. Con cada tribulación, afina en mí la confianza que solo proviene de ti. Entonces, el ángel elevó su mano, indicando que el viento cambiaba. Se acerca el tiempo de la revelación, donde los cielos se unirán con la tierra. Habrá un acontecimiento que marcará el inicio de la promesa que traerá libertad. Con cada palabra que pronunciaba, una vibración profunda resonaba en la tierra, un sonido de renovación cósmica que prometía romper cadenas. Así, mientras los cielos ardían, Job sintió que en su angustia habría un propósito redentor. Las prisiones que había soportado abrirían puertas a otros, y sus cicatrices serían huellas en el camino hacia la esperanza, pero en el fondo de su ser, aún habitaba una pregunta persistente: ¿cuánto tiempo esperamos y qué deberá cumplirse antes de que el cambio llegue? Y en ese momento, un profundo silencio se apoderó del lugar, como si el universo mismo contuviera la respiración, revelando que su travesía apenas comenzaba y que grandes maravillas estaban a la vista. En el horizonte del tiempo, las primeras luces de la revelación brillaban, presagiando el cumplimiento del plan soberano de Dios. Mientras las nubes se disipaban lentamente y la luz comenzaba a abrirse paso entre las sombras, Job permanecía de pie, su corazón palpitando con la expectativa del propósito de Dios. La tempestad había terminado, pero un nuevo incremento de su espíritu despertaba dentro de él. La voz del ángel aún resonaba en su mente, y cada palabra estaba impregnada de gracia y autoridad divina. Job, dijo Eliú, observando el brillo en los ojos de su amigo, la prueba que se avecina no es un castigo, sino una oportunidad divina de revelarte la profundidad de la sabiduría de Dios. Recordemos las palabras del Salmo: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu contrito. Salmo 34 horas y 18 minutos. Job inhaló con fuerza, absorbiendo la verdad de las Escrituras como un hombre sediento en busca de un manantial de vida. La perspectiva de su sufrimiento estaba cambiando, y el peso que antes lo oprimía se transformaba en una carga ligera. Era un llamado a la intercesión, no solo para él, sino como un canal para que otros conocieran la fidelidad de Dios en medio de su dolor. Mientras meditaba en esto, una nueva visión se presentó ante sus ojos. Un manto de luz que descendía desde lo alto, cubriendo a la multitud que había vislumbrado anteriormente.
Era como si los corazones de quienes habían sufrido junto a él fueran unidos por un hilo dorado de esperanza, entrelazándose con su propia realidad de dolor. Señor, murmuró Job, que mi sufrimiento sirva para la edificación de otros. De pronto, se oyó un estruendo, y la tierra tembló levemente bajo sus pies. La atmósfera estaba cargada de una sacra expectación. Entonces, un sonido como el de muchas aguas se hizo presente, una voz celestial que parecía provenir de lo profundo de la tierra y de las más altas esferas del universo. Job, tu clamor ha sido escuchado. Tu fe será fructificada, y a través de ti, muchas almas conocerán la gloria de mi nombre. Job sintió que el aliento de Dios lo rodeaba, y sus expectativas comenzaron a elevarse. Su mente vagabundeaba, recordando las historias de antaño, de grandes hombres y mujeres de fe que habían conocido la mano divina de manera tangible. La fe de Abraham al dejar su hogar, el coraje de Moisés ante el faraón, la fidelidad de Daniel en el foso de leones, todos ellos habían pasado por pruebas que los habían llevado a un propósito mayor. Sí, Señor, exclamó Job, es en ti donde encuentro mi fortaleza. No solo en la restitución, sino en la revelación de tu gloria, en mi quebranto. Permíteme ser parte de tu plan eterno. Entonces, las nubes comenzaron a acumularse de nuevo, ominosas pero llenas de potencial. Job sentía un pulso inconfundible, un llamado que resonaba en su ser. Un instante después, el ángel habló de nuevo, esta vez con una voz aún más profunda y tremenda. Job, este es solo el comienzo. Prepararte para lo que viene te transformará profundamente. Habrá señales en la tierra y en los cielos. El pueblo no será el mismo, el tiempo se acerca cuando la justicia de Dios se manifestará en toda su plenitud. Ante esta proclamación, Job sintió como si un rayo de esperanza hubiera penetrado su oscuridad. Sintió una firme convicción. Dios estaba por actuar, y detrás de cada testimonio de sufrimiento, había una promesa de restauración. Espéralo, Job, porque las maravillas de Jehová se revelarán en la tierra, dijo Eliú con fervor. Recuerda, a veces el silencio es la respuesta de Dios, y la espera es la forma en que Él prepara la victoria. Emocionado, Job miró hacia el cielo, sus palabras fluyeron con fervor renovado, espero, Señor, en tu tiempo. Yo soy tu siervo, se haga tu voluntad. En ese momento, la tempestad parecía calmarse aún más, llenando el aire con un silencio sagrado, marcado por la promesa de que algo grandioso se avecinaba. La sombra de las dudas se disipaba lentamente, mientras la luz del entendimiento comenzaba a abrirse paso, pero en el fondo de su corazón, esa pregunta aún permanecía latente, ¿dónde llevarás todo esto, Señor, y qué dimensiones de tu gloria mostrarás a través de mi historia? Job sabía que el misterio del plan soberano de Dios aún estaba por revelarse, y en esa incertidumbre habitaba una fe renovada, ansiosa por la revelación divina que estaba por manifestarse. En los días que siguieron, Job continuó buscando la esencia del propósito divino en medio de su sufrimiento. La luz del alba iluminaba su hogar, y mientras el canto de los pájaros llenaba el aire, el eco de la promesa que había recibido resonaba en su corazón. A pesar de la tormenta que había asolado su vida, un nuevo resplandor comenzó a emerger en su alma, empoderándolo con una fe que desafiaba el dolor. Los vientos anteriores habían cesado, pero Job estaba profundamente consciente de que su viaje apenas comenzaba. Recordando las palabras de Eliú, se percibió a sí mismo como el portador de un testimonio que podría llevar esperanza a aquellos que aún vagaban por la oscuridad. Su mente se llenaba de las historias de otros justos que, como él, habían enfrentado pruebas significativas: Moisés, con su larga travesía por el desierto; David, quien había corrido de la ira del rey Saúl; y Daniel, que había persistido en la fe en medio de la opresión babilónica. Cada uno había sido moldeado por el sufrimiento, sus vidas ahora iluminando el camino para otros. Job se sentó bajo un árbol frondoso, sintiendo el frescor de la brisa en su rostro. Cerró los ojos y elevó su voz hacia el cielo: Señor, si mi dolor servirá para tu gloria,
hazme aunque sea el eco de tu grandeza en la tierra. Proclama tu verdad a través de mí. En ese instante, sintió que una corriente de paz le envolvía, como si la mano de Dios estuviera asentándose sobre él, dándole fuerza. Fue entonces cuando Job comprendió que su historia no solo sería contada por él, sino que se escribiría en los corazones de quienes le rodeaban. Su sufrimiento, aunque intenso, sería el hilo dorado que entrelazaba vidas en un tapiz de fe. Si mi dolor puede dar lugar a la luz, que así sea, pensó, decidido. A medida que los días pasaban, sus amigos seguían viniendo, algunos con corazones pesados y otros cargados de escepticismo. Elifaz, Bildad y Zofar se sentaron cerca de él una vez más, listos para discutir la naturaleza del sufrimiento y la justicia de Dios. Job les habló de su nueva visión, compartiendo el mensaje que había recibido de la presencia divina. Mis amigos, comenzó con firmeza, mi sufrimiento no ha sido un castigo, sino una preparación. El Altísimo ha revelado su gloria en medio de la tormenta. Mi dolor no es vano, hay propósito en cada lágrima. Los rostros de sus amigos reflejaban una mezcla de incredulidad y asombro. ¿Cómo puedes hablar con tal fe después de todo lo que has atravesado?, inquirió Zofar, con un tono de escepticismo. Porque he escuchado la voz de Dios, respondió Job, y su aliento ha dado vida a mi espíritu. Él me ha prometido que habrá restauración, que el ciclo de la vida llevará a una revelación gloriosa. Su fe resonaba en cada palabra, como un canto a las alturas. Entonces, la atmósfera en su alrededor cambió. Una brisa suave comenzó a soplar, cubierta de una fragancia que despertaba los sentidos de los presentes. Era como si la naturaleza misma respondiera a la proclamación de Job, testificando que algo trascendente se acercaba. El cielo se oscureció brevemente y un profundo silencio se hizo sobre ellos, como el momento antes de un acontecimiento asombroso. De repente, un rayo de luz se hizo evidente en la distancia, y la tierra tembló suavemente, como si el universo se preparara para una profunda revelación. Job sintió que su corazón latía con una mezcla de anticipación y temor. ¿Qué es esto, Señor? ¿Qué quieres mostrarnos? Su interrogante corazón clamaba. El ángel que había visitado a Job anteriormente volvió a aparecer, esta vez con una multitud de seres celestiales que emanaban brillo y gloria. Job, el tiempo de tu prueba ha alcanzado su culminación. Estás a punto de ser elevado a un nuevo nivel de gloria. La sanación que has estado esperando no es solo para ti, sino para muchos más. Las palabras atravesaron el aire, y los amigos de Job quedaron asombrados ante la manifestación sobrenatural. ¿Cuántas bendiciones hay en camino?, murmuró Eliú, como si se lo preguntara más a sí mismo que a Job. Un nuevo comienzo, sí, respondió el ángel, pero también un compromiso. Tu historia será un testimonio que resonará por generaciones, y el propósito de Dios se manifestará a través de tu experiencia. Con cada palabra, Job sentía que la carga del sufrimiento se transformaba en un estandarte de gloria. Ya no sería un hombre quebrantado solamente, sino un portavoz de la fidelidad de Dios. El peso del sufrimiento, que una vez le había robado la paz, lo impulsaba hacia adelante, dándole la fuerza para enfrentarse a lo que estaba por venir. Entonces, el ángel dijo con voz firme, Job, la restauración es inminente, y verás el doble de lo que has perdido. Pero recuerda, es para el bien de muchos. La gloria del Altísimo será revelada a través de ti. La promesa de restauración resonó en su corazón como un canto celestial, y Job, con nuevos ojos, miró hacia su futuro. Estoy listo para aceptar lo que tú tienes preparado, Señor. Lo que me espera puede ser un misterio, pero sé que con cada paso que dé, tú estarás conmigo. Haz de mi vida un testimonio de tu gloria. El ángel sonrió, y con un gesto hacia el cielo, los cielos comenzaron a abrirse. Entonces, prepárate, Job, porque lo que está por venir transformará tanto tu vida como la vida de las generaciones que seguirán.
Mientras el cielo brillaba con luz divina, un profundo sentido de paz llenó su corazón, y la pregunta que había dejado abierto anteriormente se convirtió en un clamor de disposición. ¿Cuál es el próximo paso en este viaje, Señor? El misterio del plan soberano de Dios aún se desenredaba, y mientras Job soñaba con la realidad que se avecinaba, la certeza de que su historia estaba entrelazada con el destino eterno comenzaba a brillar, reclamando su lugar en la vasta narrativa del propósito divino.